Trucos para volver a verlo después de una noche de pasión. Es el tema de este video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia y empecemos a hablar de ello. ¿Te fuiste de juerga y terminaste acostándote con él? ¿Se divirtieron mucho y sentiste que los dos se conectaron, pero él no se ha puesto en contacto contigo desde esa noche de pasión? ¿Quieres volver a verlo después de una aventura de una noche, pero no sabes cómo proceder? Este video te permitirá ordenar tus deseos y expectativas. Ten la seguridad de que muchas mujeres se han hecho las mismas preguntas en algún momento de sus vidas. ¿Por qué no me ha devuelto la llamada o no me ha contactado? Tener una aventura de una noche puede ser muy divertido para ambas partes. Sin embargo, las cosas pueden complicarse rápidamente si las expectativas difieren después de un encuentro íntimo casual. ¿Te duele el ego porque desearías haber terminado las cosas en tus términos? ¿Realmente te gustó la experiencia y esperabas haber encontrado a tu alma gemela? ¿O crees que desarrollaste sentimientos por él y quieres convertir una noche de pasión en una relación a largo plazo? Sé honesta contigo misma e identifica tus expectativas antes que cualquier cosa. Primero, ¿cómo hacer que un chico te llame después de una cita? Mucha gente me pregunta sobre cómo convertir las aventuras de una noche en relaciones serias. No creerías cuántas personas han tenido éxito hasta ahora. Te cuento el caso de Mariela. Me llamó por su aventura de una noche y me dijo que su ego estaba bastante mal porque él no le había vuelto a llamar. No se había puesto en contacto nuevamente. En esta etapa habían pasado 3 días. Mi primer consejo para ella fue que no dejara que su ego se apoderara de ella, que supere el hecho de que no ha llamado y comience a desarrollar una estrategia para volver a verlo casualmente. No te lo tomes tan en serio. ¿A quién le importa? Es solo una aventura de una noche. Lo más probable es que si te encuentras en esta situación, probablemente no estabas buscando nada más de todos modos, ¿verdad? Deberías considerarte afortunada de haber podido tener una noche divertida de placer sin ataduras, sin drama. Es tan fácil quedar enganchada después de una aventura de una noche y que una de las dos personas quiera algo más. Debes estar agradecida de poder seguir con tu vida sin tener que romper el corazón de alguien o perder tu tiempo. Además, probablemente no deberías tomarte a ti misma tan en serio. Date cuenta de que el chico no te ha contactado debido a sus propias inseguridades y en última instancia tiene poco que ver contigo. Así que tómatelo con calma y no seas tan dura contigo misma. Tu ego lo va a superar. 2. Tendrás tu oportunidad de tomar las decisiones. Debes hacerte esta pregunta. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esa noche? ¿Unos pocos días? ¿Unas pocas semanas? La respuesta lógica y el tema más común en estas situaciones es simplemente que no ha pasado suficiente tiempo desde la última conexión. Los hombres son criaturas muy predecibles. Confía en nuestras palabras. Él te contactará eventualmente y probablemente antes de lo que piensas. 3. Solo quieres ser amigos sexuales. Es una posibilidad. Según la cultura y el lugar donde vivas, el sexo ya no es tan tabú como lo fue alguna vez en nuestra sociedad moderna. Lo más probable es que tú o alguien que ya conoces esté o haya estado involucrado en encuentros sexuales mutuamente beneficiosos, también conocidos como tener un compañero íntimo. No hay absolutamente ninguna vergüenza en querer solo eso. Muchas veces una mujer conocerá a un hombre genial, con quien disfruta pasar el tiempo, que simplemente resulta ser realmente bueno en la cama, que llega a los lugares correctos, por así decirlo, y le brinda enormes cantidades de placer. Por alguna razón, simplemente no desea comprometerse en una relación formal y todo lo que conlleva ello. Espera el momento adecuado, tal vez un viernes o un sábado por la noche, para que le envíes un mensaje corto y sexy de texto. Le enviarás un mensaje claro sobre lo que tienes en mente. Si no tienes su número, puedes comunicarte con él a través de un mensaje privado en cualquier plataforma de redes sociales. Esto funcionará con la misma eficacia que un mensaje de texto y te aseguro que provocarás la reacción deseada en él. 4. Ten cuidado de no enamorarte, porque también es una posibilidad. Una palabra de advertencia: si buscas un compañero sexual, los sentimientos tienden a surgir con la exposición y las noches repetidas de placer con la misma pareja.
A menudo, las intenciones de las personas pueden cambiar con el tiempo, incluso si las reglas básicas se han acordado mutuamente. Una vez que una relación íntima es placentera, divertida y libre de estrés, nuestra guardia subconsciente baja y podemos volvernos dependientes o incluso enamorarnos de esa persona. Puede llevar y causar una situación extremadamente complicada cuando una parte cambia las reglas del juego y la otra se vuelve vulnerable. No digas que no te avisamos. 5. ¿Cómo volver a verlo después de una noche de pasión y la transición a una relación comprometida, si es lo que deseas? La transición de una aventura de una noche a una relación exclusiva comprometida puede ser una tarea complicada. Debes darte cuenta de que la mayoría de las veces tu decisión de acostarte con él fue tuya y que no se hicieron garantías de su parte. Esto implica que simplemente sería un error que esperaras una transición suave de una aventura de una noche a una relación completa. Él no se inscribió para eso y debes tenerlo en cuenta. Sin embargo, eso no significa que sea imposible para ti ganarte su corazón y que él quiera, en sus propios términos, estar en una relación comprometida contigo. Si te encuentras en tal situación, la paciencia será el nombre del juego. Aquí está nuestro consejo para ayudarte a conquistar su corazón. 6. La persecución y entender el juego de la seducción. Tendrás que participar en el juego de la seducción y asegurarte de mostrar tus rasgos únicos, lo que te hace diferente y especial para que se enamore de ti y quiera hacerte suya. Ganarte el corazón de un hombre exclusivamente a través del sexo es el camino equivocado. Por lo general, los hombres elegirán a regañadientes comprometerse más de lo que deben, sin un incentivo. Si tiene la oportunidad de acostarse contigo sin tener que comprometerse, sin condiciones, lo más probable es que estés esperando ese compromiso durante mucho, mucho tiempo. Además, jugar la carta de la chica genial, la chica relajada que va con él, no es la forma correcta de maximizar tus posibilidades de tener un compromiso a largo plazo si es lo que deseas. La seducción o la persecución, como me gusta llamarlo, es un juego que puede ser muy divertido si se aborda de la manera correcta, o una tarea ardua e incluso una pesadilla si la situación se escapa de tu control. Sin embargo, con la actitud correcta, la persecución puede ser el elemento más emocionante y convincente de una relación a largo plazo y posible relación. Al igual que un juego de póker, asegúrate de jugar de la mejor manera posible. Demuestra tus fortalezas y ponlas de tu lado para optimizar tus posibilidades cuando sea el momento adecuado. Lo que acabo de decirte realmente el enfoque principal que usó Mariela. Regresó a donde lo había conocido inicialmente la misma noche a la semana siguiente. Ahí estaba, como los hombres, siendo bastante habitual en las experiencias sociales. A menudo vuelve a visitar un mismo lugar varias veces dentro de un periodo determinado. Así son los hombres. Ella fue estratégica en la forma en que se presentó ante él. Aquí pudo demostrar que era una persona crítica y no se apresuró. Calcularía la mejor ruta a tomar. Ella no ganó el juego en ese momento, pero ganó su corazón. 7. Programa citas sobrias durante el día, en tus días que puedas y en tus propios términos también. Citas sobrias. Atenta aquí. Para no caer en la trampa de la relación casual, asegúrate de programar las citas en tus términos y no en los de él. Te animo a tener citas divertidas durante el día en ambientes donde te sientas cómoda, donde puedas ser tú misma y mostrar lo que te hace única. No dudes en rechazar sus avances sexuales o mensajes de texto sexys. No seas mala o dura, pero mantente siempre así de fuerte y también siempre dulce o fiel a ti misma. Por ejemplo, no dudes en decirle que preferirías quedar para almorzar a la mañana siguiente o que no pueden verse porque has hecho compromisos anteriores para esa noche. El punto clave aquí es valorarte en todo momento y mantener siempre el enfoque o la posición de que él tiene más que perder que tú en todo momento. Mantenerte fiel a ti misma también implica no malinterpretar una situación dada. No te convenzas de que estás en una relación comprometida cuando en realidad estás teniendo una relación sexual casual con un hombre. Date cuenta de que cuanto más tiempo lleves en una relación casual,
más difícil será transformarla en una relación seria y comprometida. Por último, recuerda nunca bajar las expectativas que te has fijado y nunca persigas el anzuelo y caigas en sus juegos. Si un hombre no está dispuesto a valorarte por lo que vales y en última instancia no estás, no percibes esto y él no está dispuesto a dar los pasos necesarios para hacerte suya, debes seguir adelante rápidamente y según tus términos. Ese es el camino. Pero bien, llegamos al final y queremos ayudarte, claro que sí. Sientes que él es el indicado y quieres enamorarlo, quieres que esté contigo y quieres hacer de esta una relación seria. Bueno, en la descripción de este video tienes una guía exclusiva que te ayudará en ese camino y a lograr tus objetivos de la mejor manera posible y sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho. Cuídate por sobre todas las cosas. Comenta y comparte y hasta el próximo video.